Digo que conoce muy bien. Don Jorge Rivera, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, Edwin, y el equipo aquí en la mesa del día de hoy. La verdad es que un placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir algunas ideas con la audiencia, ¿no? Y además en un espacio de tanta calidad, que es importante también generar opinión y orientar, sobre todo en estos momentos, ¿no? Precisamente de eso se trata, tal vez, que usted nos oriente a nosotros. Debo entender, no, es un hecho cierto que la dirigencia del partido PRD esta semana que pasó y la anterior, a través de la vocería de un conocido histórico miembro del PRD, Michel Doens, ha trazado lo que podríamos llamar tal vez una hoja de ruta. Es la impresión que a mí me ha quedado. Michel Doens, haciendo de vocero, por así decirlo, de la dirigencia actual, ha trazado una hoja de ruta del PRD. Y ¿qué podría pasar? Usted conoce el PRD muy bien por dentro. Esa hoja de ruta trazada se va como hasta el 2027, si mal no recuerdo haber leído. ¿Es eso lo que requiere el PRD para tranquilizar las aguas o prevé que se produzcan otros movimientos contestatarios a la dirigencia actual? Sí, Edwin, como decía, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Yo creo que es importante orientar, como decíamos, ¿no? En este caso, la actual dirigencia del partido está planteando una hoja de ruta, como usted plantea, la cual es muy curiosa, realmente. Tiene unas características muy particulares, ¿no? Porque plantea de que van a presentar la renuncia esta semana. Eso fue lo que se anunció la semana pasada, de que esta semana iba a haber una reunión, iba a presentar su renuncia, pero que no iba a ser efectiva hasta septiembre del año 2025. O sea, dentro de un año. Y realmente... Pero ¿cómo es el asunto? Yo renuncio hoy, pero... Me quedo un año. Okay. Un año en funciones hasta que se dé un proceso de renovación, de reestructuración. Pero antes de eso, yo creo que es importante, don Edwin, plantear contexto. Usted mencionaba hace un momento el referente más que salta realmente de una vez cuando vemos la circunstancia en la que estamos en este momento, que es la invasión, después de la invasión, ¿no? Todos los datos que se recogieron, recordemos que en aquel momento las elecciones fueron anuladas, en algún momento las actas, etcétera, por la situación política que teníamos en el año 89, pero los estimados son que en aquel momento el PRD rondó el 30% de los votos que se lograron en esa elección. Luego, nuestro peor desempeño electoral, vamos a hablar de la parte electoral, fue en el año 2014, cuando quedamos de terceros con Juan Carlos Navarro, por debajo de ese 30%, estuvimos en un 27%. Pero en este momento estamos hablando de que un partido que acaba de salir en ejercicio del gobierno, viene a una elección y saca 5%, un poquito más de 5% de los votos presidenciales. Eso es una debacle. Aquí, en China, en Noruega, en donde sea. Eso es una debacle. Un partido de gobierno saque tenga ese resultado electoral y por lo tanto es un hecho objetivo en cualquier país medianamente serio que la dirigencia política de un colectivo, ante una circunstancia como esta, presente su renuncia inmediata para darle paso a otra figura, a otro método, otros mecanismos para poder entonces pensar en retomar, rescatar, levantar nuevamente, con el tiempo que tome, una organización política como esta, además con un historial como el PRD. Entonces, el planteamiento, nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento que se ha presentado al país, de que bueno, hay una renuncia, pero se hace efectiva dentro de un año, y dentro de un año, además, se va a elegir un CEN transitorio, ¿no? En septiembre del próximo año la idea es que se elija un CEN transitorio que a su vez entonces se encargue de organizar un congreso, el congreso ordinario que por estatuto nos toca en mayo, junio del año 2027. Entonces, realmente, si nosotros esperamos después de un resultado electoral como este, además, ese resultado electoral hay que hacer un balance de por qué el PRD obtuvo 5% de los votos presidenciales, por qué otra candidatura presidencial casi que triplicó los votos del PRD con la gente del PRD. Ese análisis ya lo hemos hecho. Hubo otra candidatura presidencial que se llevó muchos de los votos del Partido Revolucionario
ese balance hay que hacerlo. Sin embargo, no puede ser llevado adelante con un liderazgo político. Entonces, esto no es si me gusta, si no me gusta, si es un tema personal, es un tema objetivo. 5% de los votos en la elección presidencial debe producirse una renuncia inmediata y un proceso real de renovación. Pero lo que estamos planteando además no es solamente eso, no se agota, ¿no? Como decía Omar Torrijos, si uno está en el PRD, uno tiene que tener un ideario torrijista. Omar Torrijos lo tiene muy claro. Cuando quieres hacer un cambio, no es suficiente con cambiar una cara y un nombre por otra cara y otro nombre. Tienes que cambiar de actitud, ¿no? Y en esta actitud nos referimos a un método, unos valores, unos principios, etcétera. Bueno, en este caso, lo que estamos planteando es tiene que haber este proceso de renovación, un CEN transitorio en este momento que permita llevar adelante estos cambios, pero además con una nueva actitud que genere un mínimo de confianza con la ciudadanía. Hay que entenderlo, el PRD recibió el rechazo de la ciudadanía en esta elección, y no solamente la elección es la materialización institucional dentro de una elección de una condición. Sin embargo, desde el año pasado, si no veamos lo que sucedió en la crisis de octubre y noviembre del año pasado a raíz de la aprobación del contrato minero, que al final también vino toda una serie de elementos acumulados dentro del rechazo de la ciudadanía. Esos elementos, esa introspección, ese balance político, social, tenemos que hacerlo dentro del PRD, pero no solamente dentro del partido. A mí me toca y a nosotros nos toca dentro de nuestra organización. Pero la clase política, nada más para cerrar la idea, la clase política tiene que hacer este ejercicio, ¿no? También en la misma elección, los dos grandes otros partidos que habían gobernado durante los últimos 25 años, como son Cambio Democrático y el Panameñismo, también no quedaron muy lejos, también quedaron por debajo del 10%. Entonces, hay una señal a la clase política, hay nuevos actores políticos emergiendo, entendiendo cómo funciona el sistema y, por supuesto, tenemos que adaptarnos. Pero una dirigencia política que estuvo al mando, que estuvo liderando, que estuvo gestionando el partido durante este proceso y con estos resultados, debe tener dar un paso a un lado y permitir entonces la reoxigenación del partido, una reconexión con los miembros del partido, una reconexión con la ciudadanía y una reconexión con la esencia que realmente es el torrijismo del PRD. Pero, don Jorge, aquí hay una realidad que no se puede escapar, y es que usted formó parte del gobierno de Cortizo. Y hay que destacarlo también. Cuando se habla de figuras que son rescatables, valga la redundancia, dentro del gobierno de Cortizo, aparece su nombre como secretario de Energía, aparece para algunos el nombre de Publio como director de la DGI. Hay pocos que la gente, digamos, destaca entre los problemas que vivieron en ese quinquenio. Pero yo sí le quiero preguntar, como exfuncionario de ese gobierno, ¿cuánta culpabilidad tuvieron ustedes como funcionarios del gobierno en la debacle que usted menciona del PRD y en esas elecciones? Mira, sin duda alguna hay hubo y lo sigue habiendo un desgaste político del gobierno del presidente Cortizo. Eso no es un secreto, sin duda alguna. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué lo hay? Hombre, mira, yo preparé un documento hace algunas semanas que estuve circulando con los miembros del PRD y hago un análisis. La primera parte del documento presenta unas propuestas, ¿no? Un plan de acción, más que una hoja de ruta, un plan de acción concreto de lo que hay que hacer. Pero también en el análisis de los antecedentes planteo de que nuestro gobierno tuvo una responsabilidad en eso. Nuestra campaña política, nuestra campaña presidencial también tuvo un manejo errático, un manejo que no se llevó adelante de la forma correcta y que, bueno, nos llevó adelante con unos resultados. La circunstancia del gobierno pasado, con todos los errores que se cometieron, pero también con todas las virtudes que no se destacaban. Lastimosamente, hubo un desbalance realmente muy grande. No quiero decir que no, cometimos errores, por supuesto, pero también se hicieron una serie de gestiones que no tuvieron visibilidad y sin duda alguna el desgaste fue brutal. Entonces, evidentemente, en el resultado de la derrota electoral hay una componente de la gestión nuestra de gobierno. Recordemos además, en Panamá hasta ahora ningún gobierno repite en la elección. Siempre hay un voto castigo por una serie de condiciones muy particulares en nuestro país, pero en este caso se intensificaron. Pero sin duda el problema es que el gobierno ya acabó. El gobierno del presidente Cortizo terminó su gestión constitucionalmente el 30 de junio de este año, pero la responsabilidad política de haber llevado adelante la campaña electoral y de llevar adelante el partido, que es lo que debe ser permanente, lo que debe permanecer, la institucionalidad
dentro de nuestro rejuego democrático, debe asumir una responsabilidad. Así como el gobierno la está asumiendo, pues dentro de las posibilidades, o las personas que formamos parte de ese gobierno, pues sí, obviamente yo formé parte del gobierno del presidente Cortizo, sí, y como te digo, tenemos que hacer unas rectificaciones, un reconocimiento, pero también se hicieron muchas cosas que fueron en su momento. Más adelante realmente van a ser reconocidas, pero del punto de vista político no tenemos una dirección, un CEN y un comité directivo nacional que haya jugado su rol dentro de la gestión de gobierno. Además, en ese documento rescato ese planteamiento. Hubo una desconexión entre la dirección política y el gobierno realmente. No hubo un sustento político desde el PRD hacia el gobierno. Eso tampoco sucedió. Si ustedes recuerdan, hagamos memoria, en los últimos 2 años que tiene de vigencia el actual Comité Ejecutivo Nacional, ¿cuántas veces ha salido el Comité Ejecutivo Nacional a orientar al país, o ni siquiera a orientar, a plantear posiciones sobre los problemas nacionales? Yo creo que también hay que valorar. Se ha hecho un intento con algunas figuras históricas, como decía el profe, en este momento de asumir algunos planteamientos. Hay un intento de, bueno, vamos a decir, bueno, la renovación es en 1 año, pero en este momento vamos a plantear la posición del PRD frente a las reformas de la Caja del Seguro Social. Por supuesto, eso es rescatable, porque al final también los problemas del país son más importantes que los problemas de un partido político. Pero mientras se mantenga este esquema, estos elementos de verdad de los liderazgos dentro del partido, todo lo que digamos va a ser más difícil de poder ser gestionado, de poder ser procesado, porque vienen de una organización política que está muy golpeada políticamente. Fíjese, ¿no? Que ¿no? usted menciona algo que es interesante y tiene que ver con esas voces, esos apellidos que siguen generando rechazo en la ciudadanía. Para nadie es un secreto que José Gabriel Carrizo como candidato generaba un rechazo enorme frente a los otros candidatos, a pesar de que los otros no tuvieran tanta popularidad. El rechazo para el candidato del PRD era muy alto, por su forma de ser, por cómo decía, por cómo actuaba y por ser candidato de gobierno, obviamente. Pero no solo eso, las figuras alrededor de él, Raúl Pineda, Vinicio Robinson, Carrasquilla, también generaban y siguen generando ese rechazo. Para usted, los Pineda, los Robinson, los Carrasquilla, ¿le están haciendo daño al PRD? No, claro que sí. Yo creo que independientemente de las valoraciones que podamos hacer de las figuras como tal por sus comportamientos o por sus acciones o inacciones, que hayan tenido, yo me remito y quiero llevarlo al hecho objetivo. 5% de los votos en una elección presidencial es un hecho objetivo. Tiene que haber una renuncia inmediata de ese liderazgo político. La valoración cualitativa, esa que me estás planteando, eso yo soy un poco de la vieja escuela en ese caso, ¿verdad? Pues yo creo que ese tipo de discusiones no la debemos tener frente a los medios en este momento. Los trapos sucios se lavan en casa. Y creo que hay que abrir un espacio. Se ha planteado, creo que hay dentro de los análisis que se han hecho o de las propuestas, un espacio de discusión realmente a lo interno del partido para llegar a una profundidad de discusiones que no se pueden hacer ante los medios. Eso no quiere decir que cuando se haya cometido una irregularidad no se deba denunciar públicamente. Por supuesto, eso no es sujeto a discusión. Pero los problemas políticos, ¿verdad?, deben llevarse adelante dentro del partido y no frente a los medios. Pero quiero resaltar realmente, ¿no? Y sin duda alguna, hay figuras que hacen daño, como te digo. El primer paso de una reconexión con la ciudadanía es cambiar la figura, pero no es suficiente. Hay que cambiar las actitudes y el sistema. Además, hay que hacer una reforma a el diseño del partido, a los reglamentos que tenemos, el estatuto, una serie de temas para poder consolidar una nueva actitud que al final nos permita, en su momento, generar un voto de confianza, un primer voto de confianza de nuevo con la ciudadanía. Si no tenemos estas mínimas condiciones, realmente vamos a seguir en las mismas circunstancias. A eso iba. Usted habla de todos estos cambios que ustedes hacen, ustedes harían, pero ¿cómo le llevarían eso a ese Panamá que actualmente siente ese rechazo por el PRD? Mira, la única forma
de tú convencer a una persona de que estás planteando algo que es correcto y que pudiera darte ese voto de confianza es con hechos, ¿no? Nos podemos llenar la boca de documentos, de planteamientos ante los medios, de declaraciones, pero si los hechos no van orientando, no van demostrándole a la ciudadanía que el PRD hizo un cambio, que está reconectando, que está entendiendo los errores del pasado, pues vamos a seguir, como te decía, en las mismas circunstancias con hechos concretos en los próximos meses y años, los que nos van a permitir realmente volver a tener una oportunidad. Jorge Rivera acaba de mencionar un tema que a mí me tiene, yo puedo usar la palabra preocupado porque yo soy panameño, y más allá de las toldas políticas, que son parte de la realidad del país también, hay una cantidad de temas que nos tiene que preocupar a todos por igual. Y es que en las declaraciones que le escuché a Michel Doens sobre pues, el tema del PRD, la situación interna, el cronograma, etcétera, de pronto escucho Caja de Seguro Social. Y no sé, Jorge, por qué me vino un mal pálpito. Me vino un mal pálpito desde el punto de vista de, caramba, ¿será que... Y esto es ya política de otro nivel, ¿eh? Cuidado, esto no es la política de dame tu voto y te daré trabajo. No. Este es otro tipo de política. Es gobierno, oye lo que te digo, si no haces tal cosa, no vas a contar con nosotros, por ejemplo, con el tema seguro social. No digo que Michel Doens lo dijo de esa manera, pero yo en algún momento de sus declaraciones así lo sentí. Y dije, pero espérate. ¿Cómo el PRD se va a meter ahora en el berenjenal del seguro? Que no es que no tenga una palabra que decir. Claro que tiene algo que decir. Pero ¿cómo casar una situación tienes una situación interna que resolver? ¿Cómo casarla con una situación nacional tan delicada como la del Seguro Social? Esa parte no la entendí. Sin duda alguna, yo creo que es un poco lo que quise adelantar hace un momento, ¿no? Mientras tengamos esta circunstancia no resuelta, ¿no? De tener un equipo nuevo de liderazgo que permita llevar adelante, nos vamos a pasar un año, si fuera el caso de la hoja de ruta, durante el próximo año, los planteamientos del PRD van a quedar en una circunstancia como esta, van a quedar como, bueno, pero esta gente está hablando de este tema, del otro tema, del desempleo, la reactivación económica, el seguro social, etcétera. Sin embargo, ellos mismos tienen una circunstancia interna que no han resuelto. Entonces, ese es el tipo de mensajes políticos que queremos plantear. En algún momento se habla de que lo que están diciendo, bueno, un año para que haya tiempo, con calma, de forma ordenada, un proceso de recambio ordenado. Pero al contrario, lo que va a generar discordia, desorden, es no tomar las decisiones correctas en este momento. Yo hago el ejemplo de como si el PRD tiene un cáncer, ¿no? Y usted tiene que aplicarle radioterapia y tiene que ponerle quimioterapia. Pero lo primero que tiene que hacer es extirpar los tumores. Bueno, en este momento extirpamos los tumores y en el proceso de los próximos meses se hace la radioterapia y la quimioterapia. Si no, perdemos el paciente. Si el PRD elige un recambio, un CEN, en el año de septiembre del 2025, no va a ser un CEN transitorio, va a ser un CEN mortuorio, va a ser un CEN de cuidados paliativos, un CEN realmente de llevar adelante pues, el último proceso de un partido como este. Y usando el ejemplo de la invasión. En la invasión, las condiciones subjetivas, sobre todo el tipo de liderazgos que había en el PRD, eran muy diferentes de los que tenemos hoy en día. Sí. Y claro, eso fue lo que permitió hacer ese cambio en muy poco tiempo y retomar con las condiciones que vimos en el 94. Pero hoy en día el PRD no tiene esa condición de liderazgo como teníamos hace 30 años, claro, 35 pero, años. Don Jorge, yo creo que no es que se lo olvide, pero usted obvia un punto muy importante. Y es que el PRD tiene una cuota de poder en la actualidad. Y esa cuota de poder se llaman los diputados de la Asamblea Nacional. Y esos diputados representan a su partido. Y lo van a representar por 5 años. Entonces la consulta es, ¿cómo buscar esa renovación dentro del CEN y cómo conjugar la nueva política que va a tener el PRD cuando en el actuar del partido seguramente los diputados van a actuar, la redundancia, como han venido actuando? No, y esa discusión la hemos tenido y te cuento cuando hemos hecho esta reflexión y estamos aquí
esta mañana, pues a nivel, digamos, públicamente, hemos tenido una reflexión con diferentes dirigentes de todo el país durante los últimos meses, conversando sobre las ideas que estoy planteando. Y precisamente esa es una de las discusiones. Nosotros tenemos una bancada dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la cual están parte de los miembros del CEN. Ese es parte del problema. Que las bancadas, no solamente del PRD, en otros partidos, las bancadas o los diputados han tomado la dirección política de los partidos y han supeditado la agenda de los partidos políticos, en el caso del nuestro, del PRD, a la agenda de los diputados en la Asamblea. Y además, a veces, a la agenda de uno u otros diputados muy específicamente. Entonces, el lograr tener este balance entre un CEN, un liderazgo político del partido diferenciado, genera este balance, este contrapeso, ¿verdad? Y permite entonces establecer una serie de lineamientos que hoy en día no se tienen. Los lineamientos vienen de la bancada hacia el partido. Tiene que ser al contrario, unos lineamientos políticos que no solamente estamos planteando en la reforma o la renovación del CEN. Arrancamos con el CEN, pero también los miembros del Comité Directivo Nacional, la conformación de una nueva comisión política, la conformación de unos sectores de frentes de masa, una estructura que no ha estado realmente caminando en los últimos años, y no me refiero no solamente a los últimos 3 años, estamos hablando de los últimos 15 años, dentro de los cuales también está el tema de la formación política, del debate ideológico, etcétera. Eso no se ha tenido. Entonces, que un nuevo CEN permita generar estos espacios para hacerle el balance, para dictar un lineamiento político a la bancada de la Asamblea. Además, recordemos, el PRD no solamente tiene una bancada en la Asamblea Nacional. No, bueno, tiene la bancada, alcaldes y gobernadores. la de alcaldes, la de los representantes, Sí, claro, etcétera, que también queda muy invisible. Bueno, ese tipo de vida partidaria que no se ha tenido toda porque nos hemos concentrado solamente en los temas electorales, permiten entonces generar esta reconexión con nuestra esencia, con la ciudadanía y con los copartidarios también, que en la última elección nada más se fueron a votar por otro lado. Es que hay gente que se enreda, creo yo, pues, cuestión de opiniones. Sí, vamos a hablar del caso del PRD con nombre y apellido. O sea, la figura más reconocida actualmente como dirigente del PRD es el diputado Benicio Robinson, pues sin duda alguna. Pero el PRD no logra nada diciendo ya, Vinicio se va mañana y pasado mañana está fulano. No. Es que esto no es un problema nada más de cambiar personas. No es exclusivo de cambiar. El cambio de personas y de nombre es parte de. Pero vas a cambiar, pero vas a cambiar ¿para qué? Para ir hacia dónde. Y eso es lo que yo a veces no escucho en los debates de los partidos políticos en nuestro país. No, que hay que cambiar, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la ruta? El por qué. ¿Por qué estoy planteando esto? Yo creo que por eso nosotros hablamos de esta reconexión. Muchas veces la ciudadanía panameña, y en el caso nuestro del PRD lo tengo que reconocer, hay una desconexión de los políticos de la realidad de los ciudadanos. Claro. ¿No? Y esa desconexión, pues sin duda alguna, cuando estás en ejercicio de gobierno, a veces llega a un punto donde el día a día, los problemas, etcétera, te lleva a profundizarla. Entonces, por eso hablamos de reconectar con los intereses de la ciudadanía, que no son los mismos de las discusiones y de los debates políticos normalmente, ¿no? Esa discusión entre los espacios de poder, quítate tú para ponerme yo, ese tipo de cosas, a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es tener calidad de vida, que no se le vaya la luz, hablando de energía, que no se le vaya el agua, que tenga servicios de médicos de calidad, el tema de las calles, que los niños puedan ir a la escuela. Ese es el tipo de problemas de los ciudadanos, pero en las discusiones políticas se pierden. En este caso, y reiterando, sin duda alguna, no es cambiar una cara de un hombre por otra. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero después, entonces, tiene que haber decía el ejemplo, ¿verdad? El liderazgo del ejemplo, donde permitas entonces que esos nuevos líderes den el ejemplo y que genere un nivel de reconexión y al final entonces permita tener una oportunidad. Yo no digo que el 2029, eso te estará por ver, dependerá de los hechos que llevamos adelante, sin duda alguna. Pero ¿qué pasa? Fíjese bien que sus declaraciones vienen cercanas a lo que dijo el expresidente Torrijos. De la posibilidad de una nueva tolda política, de la intención de crear un partido. ¿Qué pasa con don Jorge Rivera si el CEN no cambia? Si el partido sigue enfrascado
en utilizar las mismas técnicas, los nombres, las políticas que llevaron a ese debacle. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar al PRD? Hombre, yo creo que es una decisión que tendría que evaluar en su momento. En este momento no lo veo, en el corto plazo. Yo creo que hay una oportunidad de hacer y de aportar al proceso, a la discusión interna, como decía, para generar estos espacios, ¿no? Hay gente que en estas conversaciones que he tenido en los últimos meses dicen, mira, esto ya, ahí no hay nada que hacer, ya mejor yo me renuncio al PRD. Conozco mucha gente muy valiosa que han presentado su renuncia luego incluso de las elecciones de mayo. Sin embargo, yo les digo, bueno, vamos a hacer un último intento, vamos a plantear realmente esa reconexión, ese rescate de un instrumento político que le ha dado mucho avance, mucho progreso al país durante más de 40 años y que puede ser rescatable. Hay mucha gente dentro del PRD y por eso decía, hablaba un poco al inicio de la orientación. Hay mucha gente, sobre todo líderes de base, líderes territoriales, líderes profesionales, que en este momento dicen, pero ¿y qué hacemos? ¿No? Si realmente la circunstancia está muy difícil. Bueno, generar este espacio, esta orientación. Mira, hay unas alternativas. Hay quienes plantean, bueno, pero tú estás hablando a nombre de las bases, tú estás hablando a nombre de quién, ¿no? Yo estoy hablando a nombre mío. Sin embargo, este planteamiento viene de recoger ese sentir muchos líderes y de dirigentes a nivel nacional. Y yo le diría al Comité Ejecutivo Nacional que hay varias alternativas para plantear, miren, ¿renunciamos ahora o renunciamos dentro de un año? Hagan una encuesta. Las encuestas se hacen todos los días. En 3 días tiene resultado una encuesta. Las encuestas permiten saber y conocer. Abran un portal dentro de la página web del partido y digan, mira, opínenme. Las bases del partido, díganme, ¿ustedes quieren que nosotros nos vayamos ahora o nos vayamos dentro de un año? ¿O cuáles son las alternativas? Yo creo que hay oportunidad. Es un sentir realmente. Y yo creo que además es importante rescatar esa otra señal, aparte de ese 5% que recibimos en la elección presidencial, el otro mensaje muy claro y objetivo, los datos hablaron. Otra candidatura presidencial se llevó casi 3 veces más votos, y si uno suma esos votos más los votos que sacó el partido, básicamente son la cantidad de miembros inscritos dentro del PRD. ¿Usted sabía que eso iba a pasar? Sí. O sea, usted sabía, y le hago ya la pregunta de manera sincera y luego de las elecciones, ya casi 100 días. ¿Usted sabía que el PRD iba a perder esa elección? Sí, los números lo planteaban muy clarito. Realmente era muy difícil, se hizo un esfuerzo por todos lados. Yo no tenía una responsabilidad realmente en la campaña, sin embargo, por todos lados se veía los números, las encuestas, los resultados, etcétera. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan contundente. El tamaño, la magnitud realmente de la derrota. Bueno, que sí fue anunciada por Doxa, dicho sea de paso. El porcentaje, a mí cada vez que hablo de esto me impresiona la capacidad de formular un cuestionario muy científico que te produjo que el resultado que presentó Doxa fue impresionantemente clavado, ¿no? Y finalmente, don Jorge Rivera, está por un lado Martín Torrijos anunciando la posibilidad cierta de inscribir un partido. Está el signo de interrogación Zulay Rodríguez, que hasta donde yo sé sigue siendo un miembro del PRD. Ambos fueron candidatos, ambos sacaron más votos que el candidato del PRD, Carrizo. Y siente Jorge Rivera que, más allá de hablar con los dirigentes actuales del partido, siente que a ver, cuando uno habla de las bases del partido, para mí eso es más que retórico. Usted y yo sabemos que en un partido político hay miembros, hay inscritos, hay activistas, hay militantes, que para mí esas son la clave. Los militantes de un partido. Esa es la verdadera clave de esta historia. ¿Siente usted que la militancia partidaria tiene conciencia, 1, de lo que le ocurrió, y 2, lo que se le viene encima si no se toman decisiones profundas? Sin duda alguna, profesor. Mire, es tan así en este análisis que hemos hecho que en la propuesta esta que le comento que circulamos este documento, una de las propuestas específicas que estoy planteando
y que ya la planteé hace unos 5 años atrás, 4 años atrás, es crear precisamente una figura aparte dentro del PRD que sea el militante. Están los inscritos, ¿verdad? Y están los militantes. Y para ser militante usted tiene que demostrar una serie de requisitos cuantitativos y cualitativos que permitan entonces que usted, al obtener esa categoría, esa condición de militante, que no es solamente pasar el tiempo. Hoy en día, ¿cuál es la forma principal de validar, digamos, la trayectoria de una persona dentro de un partido político? Bueno, que demuestre 10 años de estar inscrito, 15 años de estar inscrito, 5 años de estar inscrito, pero el estar inscrito no te demuestra nada. Tú te puedes estar inscrito y estar sentado 5 años en una silla y no hacer nada y ya cumpliste un requisito. Entonces, esa creación de esa categoría permitiría llegarle a la clave de lo que yo conectaba con la diferencia entre el PRD del año 89-90, el año 94 y el de hoy en día, los liderazgos. Y que todos aquellos que califiquen, que logren cumplir con este requisito de convertirse en militante, sean entonces, a partir de ahí, solo ellos los que puedan aspirar a posiciones de liderazgo dentro de la institucionalidad o en los puestos de elección. Esa es la clave. Hoy en día, los militantes que tenemos, que son los que hemos conversado realmente, la mayoría, cuando hablo de las bases, son estos dirigentes de base en muchas partes del país, que en algunos casos han surgido como representantes de corregimiento, otros como alcaldes, otros como dirigentes en sus áreas. Lo tienen muy claro y nos lo han planteado, ¿no? Estamos en una circunstancia donde, bueno, y ahora, por eso digo, están ansiosos, la gente está esperando orientación política, que es la que no hemos recibido y no hemos tenido en los últimos años. Entonces, lo primero que hay que hacer es esta orientación. Lo segundo es precisamente validar que la necesidad de hacer esa renovación tiene que ser en este momento, en el próximo mes, no dentro de un año. Claro. Porque realmente, como decía, dentro de un año no vamos a elegir un ser transitorio, va a ser un ser mortuorio, realmente, un ser moribundo que va a generar, va a profundizar las circunstancias que tenemos hoy en día. Pero fíjese, ya también para ir cerrando, don Jorge, la gente, yo creo que en las próximas elecciones, cuando ya la campaña para mí electoral comienza, una vez el presidente llega, o sea, hay 5 años de campaña electoral, la gente, al menos en la siguiente elección, y yo puedo dar fe de eso, estoy seguro, la gente no se va a olvidar de lo que pasó con Cortizo. Y le va a preguntar a ustedes, ¿tenían la mayoría de la Asamblea? ¿Tenían la Contraloría? ¿Tenían la mayoría de alcaldías? Representantes, el gobierno. Y no le fue bien. ¿Qué les hace pensar ahora que en circunstancias completamente distintas sí van a gobernar bien? ¿Cómo convencer al que no está convencido? Mira, esa es parte de la discusión que no hemos tenido y que hay que seguir teniendo, como te decía. El gobierno de la administración Cortizo no contó con una estructura política dentro del PRD. No contó. El partido estaba desactivado casi que completamente. Y es precisamente por eso. Porque la gente está pensando en términos solamente electorales. Claro. Y por supuesto, en una democracia, las elecciones son debería ser el único instrumento para para acceder al poder, ¿verdad? Y por eso la actividad electoral. Pero dentro de los partidos políticos serios, los partidos políticos que son un instrumento de transformación de la sociedad, tiene que haber otras actividades, como te decía, formación política, debate, planteamiento de políticas públicas, etcétera, donde puedas reforzar la calidad de los liderazgos y la calidad de los aportes que haga el partido. Si nosotros hacemos eso, dentro de los próximos 5 años podremos tener una oportunidad en el año 2029 demostrándolo, como la pregunta, ¿cómo lo va a demostrar? Con hechos. Es la única forma. Si la gente ve que dentro del PRD hay este proceso de reconexión, ¿verdad? Y la gente ve que los planteamientos del PRD, los posicionamientos en los próximos años tienen este sentido, tienen este contenido, esta coherencia entre lo que haces y lo que dices, ¿verdad? Entonces tendremos una oportunidad. Mientras tanto, no la vamos a tener. Entonces, es parte de la discusión que tenemos que tener en este momento y a las que estamos invitando nosotros a los liderazgos del partido en este momento a que den ese paso a un lado y le permitan entonces a otras figuras con otras actitudes, con un planteamiento diferente, asumir las riendas del partido y hacer esta reestructuración, esta reconexión con nuestra esencia, ¿no? ¿Ven a Ricardo Martinelli jugando algún papel en este debate interno del PRD? No. ¿No lo ven? No. Él intentó hacerlo en el año, cuando fue presidente,
intentó, y de hecho pues muy visiblemente, intentó a través de ciertas figuras intervenir en la política interna del PRD y costó mucho. De hecho, en ese proceso, don Michel Doen jugó un rol importante, ¿no? Para rechazar ese intento de penetración de Ricardo Martinelli. Hoy en día puede que lo esté intentando, pero no hay las condiciones, realmente muy diferentes, las condiciones son muy distintas. Ese no es un factor, pero suficientes problemas tenemos nosotros. Realmente creo que él ni siquiera se va a plantear, porque ya nosotros tenemos bastante harina en el costal de nosotros que atender. Sin embargo, pues como decía, hay una oportunidad muy clara, pero tiene que ser en este momento. No podemos esperar. Lo ordenado, lo lógico después de un resultado electoral como el que hemos tenido es dar un paso a un lado y darle la oportunidad a una nueva oleada de liderazgos que permitan entonces nuevas actitudes y una reforma del sistema, del diseño, como este planteamiento que decía, crear una figura militante. Para eso hay que reformar el estatuto, realmente, para poder generar estos espacios de trayectoria política. 8-6 minutos, don Jorge Rivera Staff. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Esto apenas comienza, así que por aquí a lo mejor lo tendremos más de una ocasión, tiempo más adelante. Entiendo que esta semana vendrán otros miembros del PRD a conversar también, a darnos su propia perspectiva de este mismo problema. Y bueno, nosotros le daremos las cabidas necesarias a todos, porque partimos de la base que reconocemos que es el partido de mayor cantidad de adherentes en el país. Una cosa es que hayan tenido un resultado adverso, como en efecto lo fue, y otra cosa es que no dejan de ser una realidad política por eso, ¿no? Así que hay que prestar atención a esos cambios que se producen a lo interno del PRD. Muchas gracias, muy amable. Gracias por el tiempo y saludo a la audiencia. 8-7, señor Alfonso.